Abra su Biblia. La verdad que lo que yo haga, lo que yo desarrolle, no tiene trascendencia si Cristo no es el Señor. Así que eso es lo importante. Vaya a Ezequiel capítulo 14, perdón. 14, Ezequiel 14, verso 1 en adelante. El tema de hoy día se titula, como está ahí en pantalla, el corazón dividido y el Dios que nos busca. Bien, leamos mientras tanto Ezequiel capítulo 14, verso 1 en adelante. Dice así: Entonces vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón y han puesto delante de su rostro lo que los hace caer en su iniquidad. ¿Me dejaré yo consultar por ellos? Por tanto, háblales y diles: así dice el Señor Dios. Cualquier hombre de la casa de Israel que erija sus ídolos en su corazón y que ponga delante de su rostro lo que hace caer en su iniquidad y después venga el profeta, yo, el Señor, le responderé. Entonces, de acuerdo con la multitud de sus ídolos, a fin de alcanzar a la casa de Israel en sus corazones, que están apartados de mí a causa de todos sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice el Señor Dios, arrepentíos y apartaos de vuestros ídolos y de todas vuestras abominaciones, apartad vuestros rostros. Porque a cualquiera de la casa de Israel o de los forasteros que residen en Israel, que se aleje de mí y erija sus ídolos en su corazón, que ponga delante de su rostro lo que lo hace caer en su iniquidad, y después venga el profeta para consultarme por medio de él, yo, el Señor, le responderé por mí mismo. Y pondré mi rostro contra ese hombre, haré de él señal y proverbio, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy el Señor. Pero si el profeta se deja engañar y dice algo, soy yo, el Señor, el que ha engañado a ese profeta, y extenderé mi mano contra él y lo exterminaré de en medio de mi pueblo Israel. Llevarán ambos el castigo de su iniquidad. La iniquidad del que consulta será la iniquidad del profeta, a fin de que la casa de Israel no se desvíe más de mí, ni se contamine más con todas sus transgresiones. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, declara el Señor Dios. Amén. Oramos una vez más. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedir, Señor, en esta hora que seas tú obrando, Señor, y moviéndote en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que te exaltes. Señor, háblanos profundamente al corazón, Señor. Si tú no obras, si tú no hablas a nuestra vida, Señor, no va a haber transformación. Cantamos el Evangelio, Señor, pero cuán difícil a veces es vivir el Evangelio de forma práctica, consciente, en nuestros momentos más difíciles de la vida. Señor, exáltate. Usa tu palabra, Señor, para que nuestros corazones se vuelquen a ti y podamos mirar hacia la cruz. Glorifícate en medio nuestro. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Déjenme, que se me perdió el texto, pero eso me suele suceder siempre, así que no se hagan problemas, pero aquí lo tengo. Siempre hay un respaldo y un resguardo. Bien. Dejen agrandarlo porque ya a esta edad uno ve menos, ¿cierto? ¿Cuál es la idea central de esta porción que hemos leído, queridos hermanos? Dios no acepta devoción externa cuando el corazón está entregado a otros ídolos, pero confronta la idolatría precisamente porque desea recuperar a su pueblo. Esto es fundamental que lo entendamos, porque Dios no nos corrige porque nos quiere dañar. Dios no nos corrige porque nos quiere eliminar. Dios nos corrige porque nos quiere recuperar. Amén. Y eso es importante. Paréntesis, la disciplina eclesiástica, el principio fundamental de la disciplina eclesiástica en nuestras iglesias no es avergonzar al pecador, es recuperar al pecador, es sanar su corazón, es restaurar su vida. Por eso, disciplina eclesiástica no es sentar al hermano en la banca cuando ha pecado.
Supongamos que el hermano, espero que no hayas pecado, porque si no te van a salir callos. Supongamos que el hermano peca, lo pillamos en un pecado y la iglesia lo sienta. Eso no es disciplina eclesiástica, eso es estupidez. Lo que él necesita es acompañamiento en el camino, alguien que camine con él, alguien que le muestre el corazón. ¿Por qué? ¿Qué ídolo detrás de su pecado gobernó su caída? Eso es restauración. Eso es restauración. Y eso es lo que Dios hace cuando nos confronta. Quiere restaurarnos, quiere ganarnos, quiere conquistarnos. Piensen esto. Un hombre comenzó a sentirse cada vez más débil. Se cansaba con facilidad, le faltaba el aire, y no era yo por si acaso, y su pecho se oprimía. Preocupado, fue al médico. Se sentó frente al especialista y le dijo con seriedad: doctor, necesito que me ayude, quiero estar bien. El médico le hizo varias preguntas, le mandó exámenes y mientras revisaba los resultados, notó que algo no cuadraba. Entonces le preguntó: ¿está consumiendo algo que no me ha dicho? ¿Algún medicamento? ¿Alguna sustancia? ¿Algún hábito, que esté dañando su cuerpo? El hombre bajó la mirada, dudó unos segundos y al final confesó que todos los días estaba tomando algo que sabía que le hacía daño, pero no quería dejarlo. Quería alivio, sí. Quería salud, también. Pero no quería soltar aquello que lo estaba enfermando. ¡Wow! Entonces el médico le dijo algo duro, pero cierto. Usted no vino realmente para ser sanado, vino para sentirse tranquilo. Usted no vino para realmente ser sanado, vino para sentirse tranquilo, sin abandonar lo que lo estaba destruyendo. Y la verdad es que esto le pasa a muchas personas. Quizás ustedes mismos vienen a la iglesia solo para aplacar la conciencia. Vienen a la iglesia solo para que su familiar más cercano, el abuelo, el papá, quien sea, la familia, el pastor, quien sea, no le diga nada al día siguiente. Venimos solamente porque es mejor estar aquí que en la casa solo o aburrido. ¿Por qué realmente venimos? Hay momentos en que una persona busca consejo, oración, dirección, incluso viene a la iglesia, abre la Biblia y dice que quiere escuchar a Dios, pero en el fondo ya decidió qué pecado no quiere abandonar, qué ídolo no quiere derribar, qué lealtad rival no quiere rendir. No viene a someterse a Dios, sino a intentar recibir de Dios paz sin arrepentimiento. Ese es nuestro gran problema. Amén. Que buscamos cosas sin arrepentimiento. Esto es exactamente lo que ocurre en Ezequiel 14, 1 al 11. Los ancianos vienen al profeta como si estuvieran buscando palabra del Señor. Pero Dios revela el verdadero problema. No solo había ídolos en su casa ni en su cultura, sino ídolos levantados en sus propios corazones. La idolatría no significa estar debajo de una estatua adorándola. La idolatría es mucho más profunda que eso. Tú puedes ser un idólatra sin adorar una imagen. Ya vamos a profundizar en eso. Llegaron con apariencia de consulta, pero con una rebelión escondida por dentro. Imaginemos la escena. Un grupo de ancianos respetables de Israel camina con solemnidad hacia la casa de Ezequiel, el profeta exiliado junto al río Quebar en Babilonia. Se sienta delante de él con reverencia. Todo parece correcto. La postura es piadosa, la intención declarada es consultar al Señor y la ocasión es solemne. Sin embargo, algo está profundamente mal. Estos hombres traen un secreto escondido y Dios lo ve. Contextualicemos esta idea de Ezequiel. Venimos a la iglesia, cantamos lindo, tenemos una buena predicación, pero nuestro corazón sigue idolatrando cosas. ¿Qué diferencia hay entre alguien que está afuera y yo que estoy aquí adentro? Si mi corazón sigue arrodillado ante los ídolos.
No quiero dejar el bienestar, no quiero dejar la comodidad, no quiero pagar un precio, no quiero dejar mi reputación. Quiero que solo mis deseos personales se pongan por sobre los deseos de los otros. Eso es idolatría. Ezequiel 14, 1 al 11 es uno de esos textos que nos desarman. No habla del ateo declarado, ojo, ni del pagano abierto. Habla de personas religiosas, de líderes espirituales, de hombres que se sientan en la presencia del profeta de Dios mientras sus corazones están comprometidos con otros dioses. Es un texto que ilumina la idolatría más peligrosa de todas las idolatrías, la que se disfraza de piedad, la que se pone vestoncito, la que se pone corbata, la que lleva la Biblia debajo de la axila, la que llega puntual a la iglesia, la que ofrenda cada domingo, la que diezma todos los meses, la que está en cada salida del evangelismo. Esa idolatría es mucho más profunda que la idolatría de una imagen. Pero este pasaje no es solo un texto de juicio. Como vemos, en su centro late una invitación apasionada al arrepentimiento. Y en su horizonte último brilla la obra de aquel que vino a hacer lo que Israel nunca pudo hacer por sí mismo. Tener un corazón completamente entregado al Padre. Este sermón quiere caminar por este pasaje, dejando que el texto nos hable, nos confronte y sobre todo nos conduzca a Cristo. La verdad es que el corazón humano siempre adora algo. La pregunta no es si adoramos, sino a quién adoramos. ¿Qué es lo que estás adorando? ¿Qué es lo que adoras? Y la idolatría se manifiesta en dos formas o de dos maneras. La primera, idolatría es lo que más amamos que no queremos soltar. Ahí podemos tener una causal de qué es lo que estamos idolatrando, pero la idolatría también viene por el temor de abandonar algo o que pierdas algo. Se las pongo difícil. Pierdo un hijo. ¿Dónde se va mi corazón? Pierdo un esposo, pierdo una madre, pierdo un pariente, me llega una enfermedad repentina, un cáncer terminal. ¿Dónde se va mi corazón? Entonces la idolatría se manifiesta en lo que más amamos y en lo que no queremos perder. Se manifiesta la idolatría. ¿Quieres perder algo? Creo que ninguno de nosotros quisiera perder algo, ¿cierto? ¿Qué pasaría si quedaras sin trabajo y no tuvieras más recursos? ¿Qué pasaría si viene un corralito como en Argentina? ¿Dónde se van nuestros corazones? ¿Qué pasaría si se te produce una desestabilización profunda en la vida? No tan solo económica, en la vida, cualquiera sea. ¿Dónde se va tu corazón? No basta entonces con acercarse a Dios con el cuerpo, si el corazón sigue arrodillado ante sus ídolos. No basta con que vengamos a la iglesia cada domingo. No basta con que oremos todos los días. No basta con que seamos disciplinados. No basta. Porque aún así, en medio de esa realidad y verdadera espiritualidad, puede haber idolatría oculta. Que eso es lo más peligroso. Primer punto. Hemos pasado como 3.000 diapositivas, hermanos, para serte honesto. Nuestro hermano se quedó, pero no, la otra. Dale. Una más. Ahí estamos. Bueno, en 10 horas más sigue la siguiente. No se haga problema. No te preocupes, si no quieres, concéntrate y no nos preocupemos del PPT. Si al final se los voy a dejar y después lo pueden seguir viendo. El diagnóstico divino. Veamos primero el diagnóstico divino. Ídolos en el corazón, verso 1 al 3. El texto parte diciendo: vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. La consulta profética en la práctica legítima era una práctica legítima de Israel de aquel tiempo.
Si usted revisa la historia, los jueces y los libros históricos de Israel del Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que muy constantemente los reyes iban a donde las personas, los profetas, y les consultaban qué pasaría con la guerra, qué dice Dios, etc. Era una práctica legítima, no era problema eso. Los líderes acudían al profeta para buscar dirección divina en momentos de crisis. Pero esta vez, antes de que Ezequiel pueda abrir la boca, Dios interviene directamente con una revelación que desnuda el interior de estos hombres. Versos 2 y 3. Estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón y han puesto delante de su rostro aquello que los hace caer en su iniquidad. ¿Acaso he de ser yo consultado por ellos?, dice el Señor. La expresión hebrea es demoledora. La palabra Geyulim, que significa ídolos, aparece 39 veces en Ezequiel y tiene una connotación de repugnancia. Literalmente puede traducirse como cosas redondas e incluso excremento. Eso significa la palabra ídolos. Excremento. El profeta no usa un término neutro, usa una palabra diseñada para provocar asco. Y estos ídolos repugnantes, asquerosos, no están en un templo pagano, están en mi corazón, en tu corazón, en los líderes de Israel. Como escribió Elsie Fitzpatrick, dice, los ídolos rara vez se presentan como enemigos. La mayoría de las veces llegan a nuestra vida en forma de dones. Pero cuando los amamos más que a Dios, esos dones se transforman en dioses. ¿Sabes lo que puede ser una idolatría? El deseo de predicar. Yo nací para esto. No sé hacer otra cosa que predicar. No me gusta hacer otra cosa que enseñar. Pero esto se puede transformar en una idolatría. Y aunque sea muy santo lo que hago o lo que hacemos. Aquí descubrimos algo crucial. La idolatría en su forma más letal no requiere una estatua de madera o de piedra. Se puede levantar un ídolo en el espacio interior de la voluntad, de los afectos y de las lealtades. El corazón no es solo la sede de las emociones, es el centro de mando de toda persona, el lugar donde se toman las decisiones fundamentales de la vida. Cuando Dios dice que estos hombres han erigido ídolos en su corazón, está diciendo que han instalado un sistema operativo alternativo en lo más profundo de su ser. Eso es lo que hacemos en nuestro corazón cuando idolatramos. Creamos un sistema operativo paralelo al que Dios ha diseñado. ¡Wow! La segunda imagen refuerza la primera. Han puesto delante de su rostro el tropiezo de su iniquidad. Es decir, no solo hay mal dentro de ellos, sino que sus ojos están fijados en ellos, o sea, tienen puesta la mirada, miran a los ídolos mientras fingen mirar a Dios. ¿Se acuerdan del profeta Isaías? Que Jesús después lo repite en los evangelios. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos de ustedes o yo mismo no nos ha pasado? Estamos aquí, incluso ustedes mismos pueden estar aquí ahora, escuchándome a mí, y sus mentes están navegando en las reuniones de la semana, en el trabajo, en las necesidades, en los conflictos, en esto otro. O sea, ustedes están aquí, pero su corazón, su alma desapareció. Ya no están delante del Señor. Físicamente están, pero interiormente Dios ya no está en el centro de nuestro ser. Miren a los ídolos mientras fingen mirar a Dios. Es una doble vida espiritual y Dios la denuncia con la pregunta retórica más incómoda del Antiguo Testamento. ¿Acaso he de ser yo consultado por ellos? La respuesta implícita es un rotundo no. El apóstol Santiago en Santiago 1, 14 al 15 nos dice lo siguiente: cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Aquí no se vale aquella historia antigua evangélica de nuestro sure pentecostal, cuando decían el hermano que fue pillado en adulterio, llegan del pastor y
Y él le dice, pastor, es que el diablo me bajó el cierre. Y no se vale esa realidad. Tú pecaste porque a ti te gusta el pecado. Yo peco porque me gusta el pecado. Pero pastor, usted es pastor. Sí, soy pastor. Y nos gusta el pecado. Nos gusta pecar. Eso no es un justificativo para decir, entonces no voy a cambiar nunca. No, no. Juan Bunyan decía desde la cárcel, escribiendo sobre el progreso peregrino, mi oración más consagrada está llena de pecado. Está llena de pecado. Nosotros no podemos decir y hablar, ya me transformó, no, si no ha sido ni siquiera la minésima partícula todavía transformada de tu ser. Estamos en un proceso de transformación, estamos en un proceso de cambio. El ya, pero todavía no. Sí, Cristo ya es real, Cristo vive en mí, yo lo amo, pero muchas veces tengo que reconocer que mi interior, mi corazón, me juega malas pasadas. Amén. El deseo es como una semilla. Cuando se nutre con egoísmo, da el fruto de idolatría. Cuando se somete a Cristo, florece en obediencia y gozo. No son simples dilemas emocionales, sino ventanas que revelan quién o qué está sentado en el trono de mi alma. Tim Keller dice, un ídolo es cualquier cosa que ocupa el lugar que solo Dios debería ocupar. Cualquier cosa que te diga, si me tienes, seré feliz, seguro y valioso, ese es tu ídolo. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, si yo tuviera una casa más grande, voy a ser feliz? Si yo tuviera un auto más nuevo, sería más feliz. Si yo tuviera más plata, sería más generoso. Mentira. Ese principio es falso. Tú no eres generoso porque tienes más plata. La generosidad se manifiesta cuando no tienes. Si no das cuando no tienes, menos vas a dar cuando tengas. Porque vas a buscar excusa para el egoísmo y para no dar. Te lo doy firmado. Elsie Fitzpatrick completa esta idea y dice, nuestros ídolos no solo se alimentan de lo que amamos, sino de lo que tememos. Lo que más temes perder, probablemente es lo que más adoras. ¿Qué temes perder? Piensa un segundo en tu corazón, no pienses en los hermanos, piensa en ti. En un segundo mira hacia adentro, introspectivamente. ¿Qué temes perder hoy en tu vida? Quizás algunos de ustedes, como conversábamos ayer, temieron perder la denominación, la iglesia, el edificio, el lugar físico. Y se sienten dolidos por eso. Déjame decirte algo. Ese es tu ídolo. Tu ídolo es el edificio. Tu ídolo es la denominación. Porque no has comprendido que el evangelio trasciende a esa realidad. Trasciende a todo eso. Así que no puedes dolerte por lo que perdiste. Y es que los ídolos no solo son objetos de deseo, sino también refugios falsos. Nos prometen seguridad, identidad y significado, pero nos devuelven ansiedad, vacío y esclavitud. El corazón humano sin el evangelio es un campo de batalla entre la promesa engañosa del ídolo y la verdad liberadora de Cristo. Si alguien nos pidiera definir quiénes somos, probablemente hablaríamos de nuestra historia, de nuestras decisiones, de nuestras emociones. Pero la Biblia, con una precisión clara y profunda, dice que todo eso fluye de un solo lugar, el corazón. El sabio de Proverbios lo expresa con profundidad y claridad. Impresionante, que a veces lo pasamos por alto y lo recitamos. Con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Guarda tu corazón. ¿Qué significa guardar? Significa proteger, supervisar. Eso significa guardar en el texto hebreo. Y es que el corazón en el pensamiento bíblico no solo es el asiento de las emociones, sino el centro del ser. El lugar donde habita la voluntad, los deseos y la fe. En él se originan tanto la adoración como la rebelión. De allí brota tanto el amor genuino como la idolatría más sofisticada. La que domina el corazón, lo que domina el corazón va a dominar tu vida. Pregunto de nuevo, ¿qué domina tu vida? ¿Tu estabilidad?
¿Tu seguridad? ¿El techo que construiste? ¿Qué domina tu vida? Nuevamente Elsie Fitzpatrick dice, la idolatría no comienza con las manos, sino con el corazón. Antes de inclinar el cuerpo, el alma ya se ha postrado. Aquí debemos hacernos la pregunta más difícil para nosotros. ¿Cuáles son los ídolos del corazón en nuestra época? Si no son imágenes. No adoramos a Baal ni a Moloch. Pero Tim Keller nos recuerda que un ídolo es cualquier cosa que sea tan central y esencial en nuestra vida que sin ella la vida no tendría sentido. Puede ser el éxito personal, la aprobación social, una relación, el dinero, el control o incluso una versión idealizada de nosotros mismos. Podemos sentarnos en la iglesia cada domingo con ídolos levantados en el corazón. ¿Qué es lo que gobierna nuestros corazones? ¿Qué es lo que es tan fundamental para nosotros para seguir existiendo? Lo más doloroso de darnos cuenta de los ídolos de nuestro corazón, ¿sabes cuál es? Es que empieza a golpear una pregunta sin decirla. ¿Qué he hecho todo este tiempo? ¿Qué he aprendido en Cristo? ¿Quién es Jesús realmente en mi vida? Segundo punto, la respuesta de Dios. Confrontación, propósito y llamado. Versos 4 al 8. Yo, el Señor, le responderé, dice el verso 4 y 5, al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar el corazón de la casa de Israel. Aquí encontramos uno de los giros sorprendentes del pasaje. Esperábamos que Dios simplemente se negara a hablar con ellos, que Dios no quisiera escucharlos, que guardara silencio ante la hipocresía, pero Dios no calla, responde. Solo que su respuesta no es la que los ancianos buscaban. La frase, le responderé conforme a la multitud de sus ídolos, tiene un peso teológico enorme. Significa que Dios se relaciona con nosotros no solo según lo que decimos, sino según lo que realmente somos. No podemos engañar a Dios con palabras correctas si el corazón está en otra parte. ¿Qué decía el salmista? ¿Dónde me esconderé de ti? Si me voy al cielo, ahí estás tú. Si me voy a lo profundo de la tierra, ahí también estás. ¿Dónde? ¿Saben? Lo más doloroso de todo esto es darnos cuenta y comprender que en medio de nuestro pecado, en medio del acto de nuestro pecado, Dios no se ha ido de nuestro lado. Dios está ahí, mirando, observando lo que estamos haciendo. Eso es lo más profundo, porque nos autoengañamos, que pensamos que Dios no nos ve. Pero Dios sí nos ve. Si tú vienes acá y vienes con dolor, con raíces de amargura, con faltas de perdón, con hipocresía, con lo que vengamos, Dios sabe que estamos en esa condición. El problema es que nosotros nos autoengañamos pensando que estamos bien porque estoy en la iglesia. Eso es lo más doloroso. Eso es lo más doloroso. No podemos engañar a Dios con palabras correctas. Como dijo el apóstol Pablo ahí en Romanos 1:24, dice que Dios los entregó a las concupiscencias de sus corazones. Cuando Pablo usa ese texto está diciendo, ¿saben qué? Dios, estoy, parafraseando lo que está diciendo. Hagan lo que ustedes quieran, los dejo. No voy a intervenir. ¿Quieren rebelión? Denle, rebélense. Así de sencillo. Deja. ¿Quieres rebelarte? Rebélate. ¿Quieres seguir siendo un idólatra? Sigue idolatrando, ningún problema. ¿Quieres seguir viviendo de apariencias? Vive de apariencias. Bendito Señor Jesús. Gracias. Vive de apariencias, no hay problema. Vívelas. Yo no tengo problemas. Pero la frase siguiente revela el propósito que está detrás de esta confrontación. Para tomar el corazón de la casa de Israel. La palabra tomar, tapá, significa agarrar, capturar, asir. Dios confronta para reconquistar. Su juicio no es venganza fría, es el acto apasionado de un Dios que quiere recuperar el corazón de su pueblo. Philip Yancey decía en uno de sus libros que Dios nos ama tal cual somos. Es verdad, pero nos ama tanto que no nos dejará tal cual somos.
Eso es recuperar. Este es el Dios de gracia y de misericordia, que no solo nos enjuicia, no solo nos confronta con nuestros ídolos y pecados, sino que nos dice, yo voy a recuperar tu corazón, porque no te voy a abandonar. Su juicio no es venganza fría, es un acto apasionado de un Dios que quiere recuperar el corazón de su pueblo. Es como un esposo que confronta la infidelidad, no porque haya dejado de amar, sino precisamente porque ama demasiado como para ignorar esa falta. El verso 6 es clave, porque es como el giro de todo este capítulo, de toda esta porción bíblica. Arrepentíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Después del diagnóstico y la confrontación viene el llamado. Jesús hace un llamado, el Señor nos llama, Él hace un llamado profundo, urgente. Dios le dice al profeta, a través del profeta, a los israelitas, hace un llamado, arrepiéntanse, vuélvanse de sus ídolos, apártense de vuestras abominaciones. Es un llamado urgente, directo, sin rodeos. El verbo hebreo que se utiliza acá tiene que ver con volverse. Es el gran verbo de la conversión en el Antiguo Testamento, es shub, y se utiliza en todo el Antiguo Testamento para hablar de este volverse. No describe un sentimiento de remordimiento, no es lágrimas de cocodrilo, yo un segundo después sigo haciendo lo mismo. O el que lo pillan en el acto del pecado, sea cual sea, dice sí me arrepiento, pero después sigue haciendo lo mismo. Eso es remordimiento. Es volver a sentir lo mismo en todo momento, pero sin abandonar la acción incorrecta que estamos haciendo. Literalmente es dejar de caminar hacia los ídolos y volverse a Dios. Paréntesis, el arrepentimiento no es solamente Señor, perdóname. Arrepentimiento es un cambio de dirección, es un cambio de mente. Si ibas para el sur y te arrepientes, tienes que ir para el norte, no puedes seguir en dirección al sur. Eso es arrepentimiento. Nótese que el arrepentimiento tiene 3 dimensiones en este verso. Primero, arrepentidos, o sea, un cambio de mente y voluntad. Eso es lo primero. Arrepentirse es un cambio de mente y de voluntad. O sea, cambiar la forma de pensar. En todos los sentidos. No podemos dejar que la cultura entre a nuestra cultura evangélica. En ningún sentido. Segundo, volveos de vuestros ídolos, una separación activa de aquello que ocupa el lugar de Dios. Y tercero, apartad vuestro rostro de vuestras abominaciones, o sea, dejar de fijar la mirada en lo que nos destruye. El arrepentimiento bíblico no es solo lamentar el pecado, es abandonarlo, es darle la espalda y reorientar toda la vida hacia Dios. ¿Qué dice Proverbios 8:13? Si no me falla la memoria a esta altura. Proverbios 8:13 dice: el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Temor no es miedo, temor es reverencia. Si hay temor verdadero en el corazón por Dios, vamos a apartarnos del pecado. Vamos a luchar contra él, sabiendo que nosotros no lo vencemos, porque el que lo venció fue Cristo en la cruz del Calvario, no yo. Pero él nos ha dado la fuerza y el ánimo para vencer el pecado, porque él ya venció. No porque yo soy más inteligente, más capo, más intelectual, más esto otro. No es por eso. Lo vencemos porque Cristo ya lo venció. David venció a Goliat porque es un simbolismo de la victoria de Cristo hacia Satanás. No es que Israel venció porque David era capo para la batalla, si no sabía tomar ni un arco, ¿cierto? Esa historia lo que nos apunta verdaderamente es que Cristo venció a Satanás. Eso apunta a esa historia. Cuando tú prediques de David y Goliat, no puedes apuntar a la superación personal, a que vence tu gigante, a que saca el campeón que hay en ti, ojalá mátalo, no lo saques nunca, etc. Esa historia habla de cómo Cristo vence a Satanás. Y como Él vence, tú y yo tenemos la victoria. Los versículos 7 y 8 presentan las consecuencias para quienes se rehúsan a arrepentirse. Dios pondrá su rostro contra esa persona, la convertirá en
ots, o sea, señal, y mashal, en proverbio. Y la cortará de en medio del pueblo, dice. El término mashal es especialmente duro, significa que la persona se convertirá en un ejemplo negativo, en una historia de advertencia que otros contarán, en la pérdida total de la dignidad dentro de la comunidad de fe. Pero esto tiene un punto cristológico profundo. Cristo es nuestra señal y nuestro proverbio, porque la historia de Él es contada en la eternidad cósmica como el que venció las tinieblas. Y Dios lo hizo nuestra señal y nuestro mashal, nuestro proverbio. Y cada vez que tú miras a Cristo, entonces tienes victoria sobre el pecado. Amén. Aleluya. Amén. Este impulso divino de tomar el corazón de su pueblo encuentra su expresión suprema en la encarnación en Cristo. Dios no solo confronta la idolatría desde el cielo, desciende al centro mismo de la condición humana para rescatarnos desde adentro. Jesús dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La misma urgencia de Ezequiel 14 late en el corazón del Evangelio. Aquí resplandece la profundidad de la cruz. En el Calvario, el rostro de Dios se volvió contra su propio Hijo para que nunca tuvieras que volverse contra nosotros. Cuando Jesús dice: Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Literalmente el texto dice que el Padre dio vuelta el rostro a Jesús, solo para que tú y yo nunca más el juicio del Padre nos apuntara a nosotros. Aleluya. El grito de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, la expresión de aquel juicio de Ezequiel 14. Advierte, pero cargado sobre él, inocente en el lugar del culpable. Cristo el inocente, yo el culpable. Yo sanado, restaurado, Cristo molido y golpeado por mi rebelión. Cristo se convierte entonces en el od y el mashal, en la señal y el proverbio, no por su propia idolatría, sino por la nuestra. Como escribe Pablo ahí en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El arrepentimiento al que Ezequiel llama es posible porque Cristo ya cargó con las consecuencias de nuestra idolatría. Tercer y último punto: la soberanía de Dios y el propósito restaurador. Versos 9 al 11. Y cuando el profeta fuere engañado, hablaré palabra yo, el Señor, engañé a ese profeta y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel, y llevarán ambos la pena de su maldad. Este es quizás el versículo más difícil teológicamente de todo este pasaje. ¿Cómo puede Dios engañar a un profeta? El verbo aquí que utiliza viene de la raíz patá, que significa seducir o persuadir. Encontramos un paralelo directo en 1 Reyes 22, donde Dios permite que un espíritu de mentira entre en la boca del profeta Acab. Para entender correctamente este texto debemos considerar varios principios. Primero, Dios no tienta a nadie al mal, como dice Santiago 1:13. Cada uno es tentado a sus propias concupiscencias. Segundo, lo que el texto describe es un juicio judicial. Dios permite que el profeta, que ya está dispuesto a decir mentiras, caiga más profundamente en su propia corrupción. Y es lo que los teólogos llaman un juicio de endurecimiento. Cuando una persona persiste en rechazar la verdad, llega a un punto en que Dios la entrega a las concupiscencias de su propia elección. Eso sí que es terrible. El endurecimiento del corazón. Cuando ya perdimos toda sensibilidad por el pecado. Cuando ya nos da lo mismo. Total, la gracia abunda, ¿cierto? Sí, pero Dios tiene límites. Nótese que la responsabilidad es compartida. Dice: llevarán ambos la pena de su maldad. El consultante idólatra y el profeta complaciente son igualmente culpables. El consultante es culpable porque busca una palabra que confirme lo que ya ha decidido hacer.
el profeta es culpable porque da al pueblo lo que quiere oír en lugar de lo que necesita oír. Es una dinámica que Pablo describe siglos después con precisión, cuando dice en 2 Timoteo 4:3, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Vivimos hoy en un tiempo y en una época donde los profetas a la carta están a un clic de tu vida. Abre YouTube y te van a aparecer un montón de profetas a la carta. No voy a decir otro término que puede sonar feo. Las redes sociales, el mercado religioso nos permiten elegir exactamente el mensaje que queremos escuchar. Hoy día es fácil para las personas. Abres YouTube, desde la comodidad de tu casa, te sientas, pones el sermón que quieras, desde los más exclusivos hasta las locuras de Yesenia Ten, por ejemplo. ¿Cierto? Cualquiera. O de Ana Maldonado. Peor todavía. ¿Cierto? Entonces, como tú quieras. Puedes sentarte a escuchar a un Alistair Brecht en Estados Unidos sin ningún problema. Puedes sentarte a escuchar a un R.C. Sproul sin ningún problema, de la comodidad de tu casa. Pero eso no quiere decir que estás bien o que eres iglesia. Eso no quiere decir eso. Podemos construir una burbuja espiritual donde nunca seamos confrontados, donde cada predicador nos confirme nuestras preferencias. Ezequiel 14 nos advierte que esa comodidad espiritual puede ser en sí misma una forma de juicio. Pero el verso 11 es fantástico, porque el verso 11 pone la centralidad, pone la gracia manifiesta, pone el corazón de Dios en todo esto, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, y ellos me sean por pueblo y yo les sea por Dios, dice el Señor. Después de 10 versículos de confrontación intensa de pasaje, el pasaje termina con una de las declaraciones más hermosas de toda la Escritura, la fórmula del pacto. Ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios. La fórmula aparece como un hilo dorado a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. ¿No te has puesto a pensar en Génesis? Lo extraordinario es que esta declaración viene después de la denuncia de la idolatría, después de la advertencia del juicio, después de la sentencia contra el profeta falso. Es decir, todo el juicio descrito en los versículos anteriores tiene un solo propósito: la restauración de la relación. Dios no juzga para destruir, juzga para sanar, no confronta para abandonar, confronta para recuperar nuestros corazones. El verdadero desviarse, ¿cierto? El verbo desviarse describe una oveja que se aleja del rebaño, perdida y vulnerable. Y Dios quiere que su pueblo deje de extraviarse, deje de irse hacia otros lugares. Esa imagen de la oveja perdida nos lleva inevitablemente a esas parábolas que les dije de Lucas 15. Aleluya. ¿Cuál es la conexión cristológica de esta porción? Frente al profeta engañado que dice lo que la gente quiere oír, Jesús se presenta como el profeta verdadero que dice lo que la gente necesita oír. Él es el camino, la verdad y la vida. Y ojo, Él es el único que puede con claridad, con firmeza y con seguridad decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ni tú ni yo podemos decir: yo soy la verdad. Ninguno de nosotros puede decirlo. Porque la verdad no consiste en una idea abstracta, filosófica. La verdad es una persona. Y esa persona es Jesús. Por eso Proverbios 3:7 dice: no sean sabios en su propia opinión. Literalmente, no sean ustedes la fuente de la verdad. Es que yo creo, que yo pienso. Olvídate de eso. Olvídate de esa realidad. Olvídate. Tú no eres la fuente de la verdad. Su palabra nunca se acomoda a nuestros ídolos, siempre los desmonta. Cuando la mujer samaritana intentó desviar la conversación hacia una disputa religiosa, Jesús la llevó directamente al centro de su corazón. Anda, llama a tu marido. Cristo no nos dice lo que queremos oír, nos dice lo que nos salva.
¿A cuántos de nosotros hoy día Jesús nos diría si estuviera aquí con nosotros? Anda a la que es tu iglesia. Hay algunos que quizás llevamos más de una iglesia en el cuerpo. Que es lo mismo que le dijo a la mujer samaritana. Anda en busca de tu marido. Tenía 5 maridos. ¿Cuál es el verdadero? Wow. Interesante, ¿cierto? El pastor de las 99 va y va a buscar a la que se había desviado. No espera que la oveja regrese por su cuenta. Va, la encuentra, la pone sobre sus hombros y la trae de vuelta con gozo. Este es el cumplimiento cristológico de Ezequiel 14, del 1 al 11. Dios no solo dice, quiero que vuelvan. En Cristo sale a buscarnos. La fórmula del pacto entonces, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, se cumple definitivamente en la nueva alianza, en el nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo. Para eso lean después Hebreos 8, 10 al 12, que está citando Jeremías 31 al 33. ¿Cómo aplicamos esto para nuestra vida? Primero, ¿qué he levantado en mi corazón? ¿Qué has levantado en tu corazón? ¿Qué es lo que has erigido como un ídolo? Sin darte cuenta, a veces hasta por ignorancia. La prueba no es qué decimos creer, sino qué nos quita el sueño, qué nos llena de ansiedad cuando lo perdemos, qué seríamos incapaces de soltar si Dios nos lo pidiera. ¿Cuántos se asombran de la vida de Abraham? Que entregó a su hijo, ¿cierto? Eso lo vemos en el capítulo 22. Pero ¿han leído del capítulo 12 al capítulo 21? Lo que habla de Abraham, los errores que comete, las 2 veces que quiso entregar a su mujer a los reyes para que no lo mataran. No le importó que otro hombre gozara con su mujer, sino que estaba dispuesto a darla para que él no sufriera pérdida. ¿Por qué? Y después vemos a un Abraham en el 22 como, wow, toma, ahí está mi hijo, pídeme lo que tú quieras. Cuando nosotros leemos solo Génesis 22, perdemos el contexto completo de toda la realidad. El contexto completo de esta realidad, ¿sabes cuál es? Es que toda la vida de Abraham fue un proceso de escuela y enseñanza donde Abraham aprendió a conocer a Dios. Por eso en el capítulo 22 no tiene problema, ahí está mi hijo, porque sé quién eres, sé en el Dios que he creído. Pero ¿cuántos de nosotros seríamos capaces de decirle a Dios, yo sé en quién he creído, aquí está mi vida? Quita mi comodidad, mi confort. No importa si pierdo. Señor, donde tú... ¿Quién no ha dicho en su vida, envíame donde tú quieras? ¿Quién no lo ha dicho? Pero cuando vemos que tenemos que ir a la Legua, a la Pablo de Roca, Señor, ¿estáis seguros? ¿Cierto? Segundo, ¿estoy buscando a Dios para que confirme mis decisiones o para que las dirija? Los ancianos de Ezequiel 14 no querían realmente una palabra de Dios, querían la validación divina de lo que ya habían decidido. Y así somos muchos de nosotros. Llegamos donde el Señor dice, Señor, esto voy a hacer, bendícelo, gracias Señor, chao, y lo hago. Y Dios todavía no ha dicho nada. No ha dicho sí, no ha dicho no, no ha expresado ni una palabra, pero nosotros ya tomamos la decisión. ¿Se dan cuenta? Que no hay mucha diferencia entre estos profetas, o mejor dicho, estos ancianos de Israel con nosotros. Tercero, ¿a qué voces estás dando autoridad sobre tu vida? ¿Qué voces? El texto nos advierte sobre profetas que dicen lo que queremos oír. Hoy esos profetas pueden ser podcasts, libros de autoayuda, influencers espirituales o incluso nuestra propia voz interior. ¿A quién estás escuchando? Cuando tomas decisiones, ¿cómo tomas decisiones? ¿Cómo tomas decisiones sanas, cristianas y cristológicas? ¿Cómo honras a Dios en tus decisiones? Para muchos de ustedes quizás, voy a poner un ejemplo ridículo, pero representa lo que quiero decir. Quizás para muchos de ustedes hoy día decir, voy a comprar un iPad, por ejemplo. No tiene mucho significado. Voy y me lo compro. ¿Hay un problema? No se me desordenó mi finanza, tengo la estabilidad tranquila, no hay problema. Pero nunca te hiciste la pregunta de rigor. ¿Glorifica a Dios? ¿Exalta a Dios?
Porque la justificación sobre eso, ¿saben cuál va a ser? Es que lo quiero para los sermones. Porque se ve mejor predicando con iPad que con computador. No digo que no hay que tenerlo, estoy poniendo un ejemplo exagerado. No digo que no hay que tenerlo. Yo lo tuve y tuve que venderlo cuando me vine a Costa Rica, así que estoy llorando mi peste. ¿Me entienden? Pero ese es el punto, hermanos. ¿Qué voces estamos escuchando? Cuarto, ¿cree en la gracia lo suficiente como para ser honesto? ¿Crees en la gracia lo suficiente como para ser honesto? El mayor obstáculo para el arrepentimiento no es el orgullo, aunque lo incluye, es el miedo. El miedo a perder estatus, el miedo al juicio, el miedo al que dirán. Por eso la gente esconde sus pecados y sus faltas, porque tiene miedo. ¿Qué le va a decir la gente? ¿Qué es lo que va a pensar? ¿Cómo me van a mirar? Porque en la iglesia no tenemos una cultura de gracia. Y tenemos que aprender a desarrollar una cultura de gracia. Conclusión. Ezequiel 14 al 11 nos presenta a un Dios que se niega a conformarse con la fachada. No le basta con nuestra asistencia al culto si el corazón está en otra parte. No acepta consultas religiosas de labios que lo adoren mientras el corazón adora a otros dioses. Es un Dios incansablemente honesto que exige honestidad incansable. Pero esto es lo que hace de este texto un texto de gracia y no solo de juicio. Es también un Dios que confronta porque ama, que juzga para sanar, que desenmascara la idolatría para restaurar la comunión, que pone su rostro contra el pecado para poder volver a poner su rostro de bendición sobre el pecador arrepentido. Y en Jesucristo todo lo que Ezequiel 14 demanda se cumple y todo lo que amenaza se resuelve. ¿Cómo Cristo se revela en el texto? Hay 4 problemas que nos presenta el texto. Fíjense. El primer problema, el corazón idólatra. Israel tenía un corazón dividido, incapaz de lealtad exclusiva a Dios. Lo mismo que nosotros. En el nuevo pacto Dios promete resolver esto de raíz. Ezequiel 36:26, os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Escucha, lo pondrá, no lo creas, no lo haces, Él lo pone. Si has sido llamado, Dios ha puesto en ti un nuevo corazón, con nuevos afectos, con nuevos deseos, o por lo menos eso debiera de ser la lógica. Entonces, el problema de la idolatría, Cristo lo resuelve al traer un nuevo corazón. Segundo problema, la imposibilidad de consultar a Dios con un corazón impuro. Los ancianos no podían acercarse a Dios con ídolos en el corazón, pero en Cristo tenemos acceso libre y confiado al trono de la gracia. Hebreos 4:16, acérquense con confianza al trono de la gracia. No importa con cuántos pecados estés en tu corazón, acércate a Dios porque Él quiere oírte, porque Él parará el cielo entero para escuchar tu corazón. Amén. Gracias. Tercer problema, el rostro de Dios vuelto en juicio. La amenaza más terrible del pasaje, que Dios ponga su rostro contra la idolatría. Fue absorbida por Cristo en la cruz. Él experimentó el abandono del Padre para que nosotros nunca más fuéramos abandonados. Ahora, en lugar del rostro del juicio, los creyentes reciben la promesa. Hebreos 13:5. Nunca te dejaré ni te desampararé. No importa el pecado que hayas cometido. Nunca te va a desamparar. El problema 4. El profeta falso que dice lo que el pueblo quiere oír. O el predicador falso, que solo diluye el evangelio, que solo predica cosas bonitas para que la gente no se sienta. Cristo es el profeta verdadero anunciado por Moisés ahí en Deuteronomio 18:15, cuando dice que su palabra, en Deuteronomio 18:15, cuya palabra es fiel y verdadera. Él no adultera el mensaje de Dios. Su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. En un mundo lleno de voces que nos adulan, Cristo sigue siendo la voz que nos dice la verdad y que nos libera. Amén. Amén. Aleluya.